Cada Copa del Mundo deja selecciones que decepcionan, pero también otras que sorprenden a todo el planeta. Equipos que llegaban sin hacer mucho ruido, con pocas expectativas o incluso disputando su primer mundial, y que terminaron protagonizando algunas de las historias más memorables del torneo. Porque esa es la magia de una Copa del Mundo. No siempre brillan las grandes potencias, muchas veces son las selecciones menos esperadas las que terminan robándose los reflectores y escribiendo páginas inolvidables. En este video repasaremos las 8 mayores sorpresas del Mundial de 2026, analizando cómo lograron superar todos los pronósticos y por qué su actuación quedará para siempre en la historia de este torneo. Comencemos. Abrimos el ranking con Bosnia y Herzegovina. Muy pocos esperaban ver a los bosnios en el Mundial de 2026. De hecho, para muchos, su sola clasificación ya era una de las grandes sorpresas del torneo. Sin embargo, el equipo demostró desde la fase de grupos que no estaba en Estados Unidos, México y Canadá únicamente para participar. En un grupo compartido con Suiza, Canadá y Qatar, Bosnia consiguió sumar 4 puntos, suficientes para avanzar como uno de los mejores terceros del campeonato. Para una selección con tan poca experiencia mundialista, alcanzar la fase de eliminación directa ya representaba un logro histórico y confirmó que había superado ampliamente las expectativas. En los 16avos de final se enfrentó a Estados Unidos, uno de los anfitriones del torneo. Aunque los norteamericanos terminaron imponiéndose por 2-0, Bosnia compitió con personalidad y dejó una imagen muy distinta a la que muchos imaginaban antes del inicio del Mundial. Quizá su aventura terminó pronto, pero teniendo en cuenta las escasas expectativas que existían sobre esta selección, clasificar a las rondas eliminatorias y competir de esa manera fue suficiente para convertir a Bosnia y Herzegovina en una de las grandes revelaciones del Mundial de 2026. En el 7º lugar aparece Suiza. Aunque ya era una selección acostumbrada a disputar mundiales, pocos la colocaban entre las candidatas a llegar lejos en el torneo. El objetivo parecía ser, una vez más, superar la fase de grupos y competir con dignidad frente a las grandes potencias. Sin embargo, los suizos fueron mucho más allá. Después de avanzar a la fase de eliminación directa, derrotaron con autoridad a Argelia por 2-0 en los 16avos de final y consiguieron su boleto a los octavos, donde les esperaba una de las selecciones que mejor fútbol había mostrado hasta ese momento, Colombia. El partido fue extremadamente parejo. Durante los 120 minutos, ninguno de los dos equipos logró romper el empate y todo terminó definiéndose desde el punto penal. Ahí, Suiza mostró una enorme personalidad y consiguió eliminar a una de las favoritas para instalarse entre las 8 mejores selecciones del Mundial. Su aventura terminó en los cuartos de final frente a Argentina, pero eso no opacó su extraordinaria participación. Muy pocos imaginaban que Suiza sería capaz de eliminar a una selección como Colombia y alcanzar esa instancia del campeonato, por lo que terminó convirtiéndose en una de las grandes sorpresas del Mundial de 2026. En el 6º lugar aparece Canadá. Como una de las 3 anfitrionas del Mundial, la presión era enorme. Aunque jugar en casa siempre representa una ventaja, pocos imaginaban que los canadienses serían capaces de trascender en un torneo donde compartían protagonismo con varias selecciones de mayor tradición. La fase de grupos dejó muy buenas sensaciones. Canadá mostró un equipo intenso, ordenado y con mucha personalidad, logrando avanzar a la fase de eliminación directa y alimentando la ilusión de toda su afición. En los 16avos de final dio un golpe sobre la mesa al derrotar 1-0 a Sudáfrica, consiguiendo una clasificación histórica a los octavos de final. Ahí se encontró con Marruecos, una de las selecciones que mejor fútbol estaba mostrando en el campeonato. Los africanos fueron superiores y terminaron imponiéndose por 3-0, poniendo fin al sueño canadiense. Aún así, el balance fue muy positivo. Canadá no solo logró superar la fase de grupos, sino que también ganó un partido de eliminación directa en un mundial por primera vez en su historia. Para una selección que no figuraba entre las favoritas antes del torneo, alcanzar los octavos de final frente a su gente fue un logro que pocos esperaban y que la convirtió en una de las grandes sorpresas del Mundial de 2026. En el 5º lugar aparece Egipto. Antes de comenzar el Mundial de 2026, muy pocos imaginaban que la selección africana sería una de las grandes protagonistas del torneo. Aunque contaba con una generación de gran nivel liderada por Mohamed Salah, la mayoría pensaba que tendría muchas dificultades para superar la fase de grupos. Sin embargo, Egipto sorprendió desde el inicio. Mostró un equipo muy sólido, competitivo y con una gran fortaleza defensiva, logrando avanzar a la fase de eliminación directa y demostrando que estaba preparado para competir contra cualquiera. En los 16avos de final dio uno de los grandes golpes del campeonato al eliminar a Australia en una dramática tanda de penales. Con esa victoria, los egipcios consiguieron clasificarse por primera vez a los octavos de final de una Copa del Mundo, firmando ya la mejor actuación de su historia. Pero lo mejor aún estaba por llegar. En los octavos se enfrentaron a la vigente campeona, Argentina, y estuvieron muy cerca de protagonizar la mayor sorpresa del torneo.
Egipto llegó a estar 2-0 arriba hasta el minuto 79, pero la experiencia y la calidad del albiceleste terminaron marcando la diferencia. Argentina remontó de forma agónica para imponerse por 3-2 y poner fin al sueño egipcio. A pesar de la eliminación, Egipto abandonó el Mundial con la frente en alto. No solo alcanzó por primera vez los octavos de final, sino que además estuvo a escasos minutos de eliminar a la vigente campeona del mundo. Por todo ello, su actuación quedó como una de las mayores sorpresas del Mundial de 2026. En el cuarto lugar aparece la República Democrática del Congo. Su sola clasificación al Mundial ya había sido una gran noticia para el fútbol africano, pero muy pocos imaginaban que sería capaz de competir al nivel que mostró durante el torneo. Compartía grupo con Portugal, Colombia y Uzbekistán, por lo que muchos la daban prácticamente eliminada desde el sorteo. Sin embargo, los congoleños sorprendieron desde la fase de grupos. Mostraron un equipo intenso, bien organizado y con una enorme disciplina táctica, consiguiendo avanzar a la fase de eliminación directa y dejando fuera selecciones que partían con mucho más cartel. En los 16avos de final les esperaba Inglaterra, una de las favoritas para pelear por el título. Aunque los ingleses terminaron imponiéndose por 2-1, el partido estuvo lejos de ser sencillo. La República Democrática del Congo compitió de tú a tú durante los 90 minutos, llegó a poner en aprietos a los europeos y estuvo muy cerca de llevar el encuentro al tiempo extra. La eliminación fue dolorosa, pero el balance fue extraordinario. Muy pocos esperaban ver a esta selección alcanzar la fase de eliminación directa y competir de esa manera frente a una de las potencias del fútbol mundial. Por eso, la República Democrática del Congo terminó convirtiéndose en una de las grandes revelaciones del Mundial de 2026 y dejó claro que el fútbol africano continúa creciendo a pasos agigantados. En el tercer lugar aparece México. Muy pocos esperaban que el tricolor fuera una de las revelaciones del Mundial de 2026. Después de varios años de críticas, cambios de entrenador y actuaciones decepcionantes, la ilusión de la afición era bastante baja. Incluso jugando como anfitrión, muchos pensaban que volvería a quedarse corto. Sin embargo, México sorprendió desde el inicio del torneo. Completó una fase de grupos prácticamente perfecta, terminando como líder de su grupo, ganando todos sus partidos y mostrando un nivel muy superior al que había exhibido en los meses previos al Mundial. Por primera vez en mucho tiempo, el equipo transmitía confianza y la afición volvió a creer que podía competir contra cualquiera. En los 16avos de final confirmó ese gran momento al derrotar con autoridad por 2-0 a Ecuador, consiguiendo el pase a los octavos de final y rompiendo una larga racha sin ganar un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo. El sueño terminó frente a Inglaterra, que se impuso por 3-2 en un partido muy disputado. A pesar de la eliminación, México dejó una imagen completamente distinta a la que muchos esperaban antes del torneo. Pasó de llegar rodeado de dudas a convertirse en una de las grandes revelaciones del Mundial de 2026, firmando una actuación que superó ampliamente todas las expectativas. En el segundo lugar aparece Noruega. Antes del Mundial de 2026, era una selección con buenos jugadores y mucho potencial, pero muy pocos la consideraban una candidata para llegar lejos. Compartía grupo con Francia, Senegal e Irak, por lo que incluso había dudas sobre si lograría avanzar a la fase de eliminación directa. Sin embargo, los noruegos fueron creciendo con el paso de los partidos. Consiguieron clasificar a los 16avos de final, y una vez ahí, comenzaron a escribir una de las historias más sorprendentes del torneo. Primero eliminaron a Costa de Marfil por 2-1, consiguiendo el boleto a los cuartos de final. Pero la verdadera sorpresa llegó en la siguiente ronda. Enfrente estaba Brasil, una de las máximas favoritas para conquistar el Mundial. Contra todo pronóstico, Noruega firmó el partido de su historia y derrotó a la Canarina por 2-1, consumando una de las eliminaciones más inesperadas de toda la Copa del Mundo. Su aventura terminó en los cuartos de final frente a Inglaterra, cayendo por la mínima en un encuentro muy parejo. Aún así, el torneo de Noruega fue extraordinario. Eliminó a una de las grandes candidatas al título, alcanzó una instancia que casi nadie imaginaba antes del Mundial y confirmó que ya puede competir de tú a tú contra las mejores selecciones del planeta. Por todo ello, fue la segunda mayor sorpresa del Mundial de 2026. En el primer lugar no podía estar otra selección que Cabo Verde. La selección africana disputó el primer Mundial de su historia y prácticamente nadie esperaba verla trascender en el torneo. De hecho, para muchos, conseguir algún punto en la fase de grupos ya habría sido un éxito. Sin embargo, los caboverdianos terminaron protagonizando la mayor revelación de toda la Copa del Mundo. Desde el inicio demostraron que no habían llegado únicamente para participar. Con un equipo muy bien organizado, intenso y sin complejos, lograron superar una fase de grupos muy exigente y consiguieron un histórico boleto a la fase de eliminación directa, algo que parecía impensable antes del inicio del campeonato. En los 16avos de final les tocó enfrentar a la vigente campeona del mundo, Argentina. Todo apuntaba a una eliminación sencilla, pero Cabo Verde estuvo muy cerca de escribir una de las mayores hazañas en la historia de los mundiales.
Llegó a competir de tú a tú contra el albiceleste y terminó cayendo por un ajustado 3-2, obligando a los campeones a sufrir hasta el último minuto. Aunque su aventura terminó en esa ronda, el impacto de Cabo Verde fue enorme. En su debut mundialista logró superar la fase de grupos, puso contra las cuerdas a la vigente campeona y se ganó el respeto de todo el mundo del fútbol. Por el contexto, las expectativas y el nivel que mostró durante el torneo, Cabo Verde fue, sin duda, la mayor sorpresa del Mundial de 2026. El Mundial de 2026 volvió a demostrar por qué es el torneo más impredecible del fútbol. Mientras algunas de las grandes favoritas se quedaron muy lejos de cumplir con las expectativas, selecciones como Cabo Verde, Noruega, México, República Democrática del Congo, Egipto, Canadá, Suiza y Bosnia y Herzegovina aprovecharon su oportunidad para sorprender al mundo y escribir algunas de las mejores historias del campeonato. Al final, eso es lo que hace tan especial a una Copa del Mundo. No importa el tamaño del país, el valor de la plantilla o la historia que tenga una selección. Durante unas semanas, cualquier equipo puede romper los pronósticos y ganarse un lugar en la memoria de millones de aficionados. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Cuál fue para ti la mayor sorpresa del Mundial de 2026? ¿Agregarías otra selección o cambiarías alguna posición del ranking? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte a Futboleros y activar la campana para no perderte más contenido del Mundial 2026. Nos vemos en el siguiente video.